Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicon, Instituto de Implantología Oral. Damos inicio a esta media hora en la que estaremos juntos con Giselle Mosegui, presidente de Fundación Diabetes del Uruguay, quien nos habla sobre las últimas tecnologías y los avances referente a la medición de glucosa. Existe un nuevo glucómetro que se llama de Freestyle Libre, que es un sistema que te permite saber qué valor de azúcar en sangre tenés sin tener que pincharte. ¿Cómo? Escaneándote, o sea, es a través de un sensor que se coloca en forma subcutánea y con un lector se lee y te da lo que normalmente daría el glucómetro. Mide diferente, pero está comprobado científicamente y aprobado por la FDA que son valores a partir de los cuales se pueden tomar decisiones. ¿Por qué es tan importante y tan revolucionario para nosotros este dispositivo? Primero, bueno, porque no es invasivo, porque para los chicos el tema de estarse pinchando a lo largo del día, que se tiene que pinchar de 6 a 8 veces al día de repente o más, entonces bueno, se pueden estar controlando los valores de glicemia sin tener que pincharse y se pueden tomar decisiones en función de eso, o sea, porque da mucho más información además del valor, sino que también da las tendencias de cómo va la glucosa, si va subiendo, va bajando, entonces podés evitar hipoglicemias o hiperglicemias, que son las que provocan los daños en el organismo de la persona con diabetes. Y sobre todo da un mayor empoderamiento de la persona con diabetes el saber cómo está su glucosa y qué puede hacer para mejorar. Entonces, y que lo puede saber sin tener que estarse pinchando. Entonces, eso es muy importante para nosotros, para los padres y para los chicos también. Estos cambios en la tecnología benefician evidentemente muchísimo al paciente diabético y a la familia, como tú decías. ¿Cómo estamos en Uruguay referente a este tema? Bueno, todavía no llegó el dispositivo a Uruguay, estamos trabajando desde la Fundación ya desde fines del año pasado, con el laboratorio, con el Ministerio de Salud Pública, con la aduana, con el correo. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, está disponible en Brasil, en Chile, ahora entró a Argentina, pero el tema es el ingreso al país y bueno, y todo el tema impositivo. Hemos logrado con autorización del Ministerio de Salud Pública que se pueda ingresar sin impuestos, y el otro tema importante también es el tema del costo. Porque hoy en día las personas que lo están pudiendo traer desde el exterior no tienen que pagar impuestos. Una vez que se comercialice en nuestra plaza, sí, seguramente sí vaya a tener. Entonces, bueno, ya estamos planteando en el Ministerio de Economía también el tema de exoneración de impuestos a lo que son insumos del tratamiento de la diabetes en general y en especial a estas nuevas tecnologías que hoy en día no las tenemos y que, bueno, y que de alguna forma que cuando ingresen no las carguen en forma impositiva para que las familias puedan acceder. ¿Y qué pasa con los prestadores de salud, Giselle, con este tipo de tecnologías? Porque en sí estamos hablando de las familias y de la persona como persona y en forma particular, pero ese paciente también tiene un prestador de salud, por ejemplo, ya sea público o privado. Exacto. Ese va a ser un segundo paso. Primero queremos que esté en Uruguay el dispositivo y nuestro segundo paso seguro que va a ser, bueno, solicitar al Ministerio de Salud Pública de alguna forma que esté dentro de las prestaciones de las mutualistas. Porque está comprobado en los países que lo utilizan los buenos resultados que tienen, cómo mejora la calidad de vida, los mejores controles que tienen las personas, y esto es un ahorro también para el país, porque las complicaciones de la diabetes es dinero para el Estado también. Entonces apostamos a que el gobierno también invierta en calidad de vida con estas nuevas tecnologías, incluyéndolas dentro de las prestaciones que las mutualistas hoy en día nos dan con respecto a la diabetes. ¿Qué pasa con la alimentación de los diabéticos? Y la alimentación es un tema. El primer tema es acostumbrar a las personas a comer saludablemente. Nosotros apostamos a una alimentación saludable, o sea, no hay una dieta para una persona con diabetes, sino que
retiramos el azúcar de nuestro plato, pero el tema es la alimentación saludable. Y el tema justamente son los costos también, porque una alimentación saludable es más costosa y una alimentación sin azúcar también es más costosa, que eso también lo estamos pidiendo en el Ministerio de Economía, el tema de la carga impositiva que tienen los edulcorantes hoy en día, que eso repercute obviamente en todo lo que es sin azúcar. Entonces, bueno, tenemos que tratar de acceder a esos productos porque, bueno, la alimentación es un pilar fundamental del tratamiento, además del control, del automonitoreo, la actividad física y la educación, que para nosotros es lo fundamental. Por ahí empezamos con la actividad de la Fundación. Ni hablar que sí, pero se me ocurre también que gran parte de responsabilidad de todo esto la deben tener las empresas, porque digo, si sacamos la cuenta o podemos dar alguna especie de cifra de cuántos pacientes diabéticos tenemos en Uruguay y hacemos un paneo de cuántas empresas hay en Uruguay que elaboran productos para diabéticos, digo, creo que el aporte y la buena voluntad tendría que ser no solo del gobierno, sino también de las empresas. Sí, la industria hoy en día no está muy desarrollada, vas a la góndola de los productos sin azúcar y bueno, y la tenés bastante reducida. Hemos mejorado obviamente a lo largo de los años, que hay más opciones, pero de nuevo el tema son los costos. Aparecen opciones, pero son opciones caras que no son para todos. Entonces, bueno, sin duda que las empresas tendrían que ponerse más las pilas sin pensar del otro lado del mostrador, en los chicos con diabetes, porque de repente muchas veces piensan en el adulto con diabetes que bueno, que solamente quizá vaya a un restaurante y come una ensalada y un churrasco y lo soluciona. Pero los chicos, los jóvenes que están en su medio y que quieren ser igual a los demás jóvenes, no tienen opciones para elegir. No, y además, digo, también tenemos pacientes que colateralmente se verían beneficiados. Por ejemplo, el tema de la obesidad, que es una de las problemáticas grandes también que tenemos en el país y que en cierta forma también relacionan a estas empresas y al consumo de azúcar. De las personas con diabetes que hablábamos hoy, hay unas 300.000 personas con diabetes. El 90% es diabetes tipo 2, la que se puede evitar y prevenir, donde el tema de la alimentación es fundamental. O sea, el tema de la obesidad que estás diciendo y los porcentajes de obesidad que tenemos en Uruguay son muy importantes y eso se repercute obviamente después en los porcentajes de las personas con diabetes. Y bueno, entonces les dejaremos planteada la reflexión tanto a las autoridades como a las empresas, quizás que deban tener un poquito más de comunicación, trabajo en equipo y buscar la forma entre ambos de seguir luchando y apostando por la salud de toda la población. Tal cual, tener una vida más saludable para todos. Ni hablar, muchas gracias, Giselle. A las órdenes, gracias a ti por la invitación. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. En este espacio de Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, hablaremos sobre las caries dentales con una de sus profesionales. La caries dental es una enfermedad que es producida por las bacterias que son parte de la flora normal de la cavidad oral. Esta bacteria lo que hace es que generan ácidos y eso va destruyendo los tejidos dentarios. Por eso es importante la consulta al odontólogo, porque las caries tienen diferentes etapas, van pasando por diferentes etapas, donde es importante para el diagnóstico que consulten con el odontólogo, ya que muchas veces las caries transcurren de forma asintomática, donde el paciente no tiene ningún tipo de dolor, tampoco a veces la visualiza, por eso es muy importante el diagnóstico. Es muy frecuente que los pacientes concurran a la consulta odontológica cuando ya tienen dolor. Y lo ideal siempre es hacer un diagnóstico precoz de esa caries, porque las caries van avanzando y pueden dañar diferentes tejidos y cada vez es más complejo después el tratamiento y las restauraciones. ¿Hay caries que las pueden solucionar en el momento o todas las caries derivan, por ejemplo, a un tratamiento de conducto? No. Tenemos la primera etapa de la caries dental, donde en un diagnóstico precoz puede ser tratada de forma no invasiva. Se puede revertir esa etapa de la caries, que es la primera etapa inicial. Después ya pasamos a diferentes tipos de caries según la destrucción que hayamos tenido de tejido, que pueden ser restauradas en el consultorio en forma directa. Después hay restauraciones más complejas que se envían al laboratorio. No toda caries llega a un tratamiento de conducto si es tratada a tiempo.
Bueno, para evitar las caries dental, pero no solo la carie dental, sino cualquier otro tipo de patología que el paciente pueda presentar en su boca, es importante que consulten, que se les haga un diagnóstico, que se les realice un plan de tratamiento. Las consultas son sin costo y los diagnósticos también, para evitar patologías mayores y que ellos también se sientan motivados para tener su boca sana. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendí a no chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Alberto Seida incorpora más soluciones de accesibilidad. Ahora una muy completa línea de elevadores, de uso residencial, comercial, para instituciones, colegios y edificios. Fácil colocación, incluso en lugares no previstos. Asesoramiento. Costos muy convenientes. Alberto Seida Salva Escaleras. 098-446-386. Correo seida@seidaalberto.com. Y estamos con Fernando Martínez, neurocirujano y docente del Hospital de Clínica, para hablar de una novedad, la cirugía con despertar operatorio. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, súper interesante el tema, estuvimos hablando fuera de cámara, pero contale a nuestros televidentes en qué consiste básicamente esta cirugía con despertar operatorio. Bien, es una técnica muy interesante que se puede aplicar a varios tipos de cirugía, a la cirugía de la epilepsia, por ejemplo, o a la cirugía de tumores, que consta básicamente de que la persona durante la cirugía se despierta para poder mapear en el cerebro de esa persona dónde están las diferentes áreas funcionales. El despertar operatorio básicamente lo que busca es hacer un mapeo de la superficie cerebral de esa persona específica para después elegir el punto de entrada hacia una lesión determinada. Funciona en base a un equipo de trabajo. Esto es imposible hacerlo sin tener un muy buen equipo de anestesistas que hacen que el paciente se despierte con calma y tranquilidad y lentamente, y un equipo de neuropsicólogos y neurólogos que son los que hacen el testeo durante la cirugía y que obviamente todos tenemos una entrevista antes con el paciente para ver si el paciente tolera este tipo de procedimiento, porque no todo el mundo está capacitado. Hay algunas veces que nosotros mismos hemos dicho no, vemos que no va a colaborar y entonces decidimos nosotros no incluirlo en el protocolo. Es como agarrar una computadora y empezar a ver dónde está cada una de las teclas. Si yo aprieto esta tecla es la A, si aprieto esta tecla es la B. Entonces es mapear el cerebro y no solo la superficie del cerebro, sino las áreas profundas del cerebro, porque el cerebro es verdad que funciona como si fuera un conjunto de redes que funcionan en paralelo. Entonces tenemos un área, por ejemplo, que se encarga del lenguaje, pero esto voy a hacerlo lo más sencillo que se pueda, pero hay una cosa que es obvia, la persona para reconocer la imagen la tiene que ver. Entonces, una conexión. Claro, si el área visual no se conecta con el área del lenguaje, es imposible que la reconozca. Y el área del lenguaje se tiene que comunicar con las áreas que mueven la lengua, por ejemplo, para poder expresar la palabra. Entonces no es tan modular, tan de esta área del lenguaje, sino que hay toda una serie de interconexiones. Por eso mismo, lo primero que hacemos es identificar las áreas primarias y después que empezamos la cirugía, después que elegimos conservar esa área y entrar en otro sitio, empezamos a testear los cables, para decirlo sencillo, las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro, porque si preservamos las áreas pero no preservamos las conexiones, estamos en problemas. Obviamente que los televidentes que están escuchando quizá piensen de bueno, pero el paciente está despierto y debe tener un dolor impresionante. No. ¿Qué sucede con eso? No, porque el cerebro no tiene terminales de dolor y por lo tanto el cerebro no duele. Entonces lo que se hace es analgésicos por vía intravenosa y además se hacen anestésicos en la piel, en los lugares donde se fija la cabeza, porque te imaginarás que esto exige mucha precisión, entonces la cabeza tiene que estar fija y se fija con una cosa que se llama cabezal de pinchos, que son tres pinchos que se clavan en el cráneo para que no se mueva la cabeza. Perfecto. Y ahí se hace anestesia.
se hace anestesia en la cubierta del hueso y se hace anestesia en las cubiertas del cerebro. O sea que cada plano que vamos haciendo durante la cirugía se van haciendo anestésicos, además de que se hacen drogas intravenosas para que no tengan dolor. La verdad es que es mucho menos impactante de lo que uno a priori piensa y los pacientes lo toman muy bien. De hecho, estamos haciendo ahora un trabajo con un grupo de estudiantes de medicina que están entrevistando a los pacientes que se sometieron a cirugía con despertar operatorio para preguntarles si tuvieron miedo, cuáles eran sus expectativas, si lo volverían a hacer. Eso es un trabajo que estamos llevando a cabo ahora y que los resultados no los tenemos, pero va a ser interesante recibir la respuesta de nuestros pacientes para corregir si hay alguna cosa a corregir y que los pacientes lo toleren cada vez mejor. Yo le digo a los pacientes, en su caso puntual, yo no tengo ninguna duda que me sometería a esto porque las chances de salir neurológicamente intacto son mucho mayores que si se durmiera. Y ahí la gente en general lo entiende y vence los miedos. Todas las partes son importantes, pero si vamos a tocar la computadora, ahí tenemos que estar mientras muy más atentos. seguridad, mejor. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos en otro programa. Por supuesto. Muchas gracias. Presenta este espacio BICON, Instituto de Implantología Oral. El doctor Eduardo Cesio, director técnico de Círculo Láser, nos habla sobre maculopatías y nos define cuáles son las que tienen tratamiento. Bueno, la maculopatía es cuando se enferma la mácula. Se lo voy a decir en términos sencillos. Entonces, empieza a ver distorsionado, después de ver distorsionado empieza a ver manchas, es decir, usted quiere mirar un objeto, un número, o quiere mirar el reloj y ve una mancha negra, una mancha marrón. Y bueno, esas son las alteraciones que en la mácula. Muy frecuentemente en los diabéticos se produce un edema quístico de mácula, porque el paciente puede tener una retinopatía diabética y eso llevarlo a tener un edema quístico de mácula. ¿Y cuál sería el tratamiento? Y bueno, primero hay que catalogar a ver qué tipo de maculopatía tiene. Porque en este momento, por ejemplo, pueden ser maculopatías secas y esas desgraciadamente por ahora no tienen tratamiento, pero las maculopatías húmedas, esas son las que tienen tratamiento. En las maculopatías húmedas, por ejemplo, un edema quístico de mácula por una retinopatía diabética, o un edema de mácula, por ejemplo, por una oclusión de vena central de la retina, es decir, la mácula sale de su lugar porque debajo de ella se acumula líquido, la levanta y lo desenfoca el paciente. Entonces hay que sacar ese edema para que vuelva a su lugar y comience a ver otra vez. Es muy difícil, salvo que lo agarre en un momento que recién se inicia la maculopatía, como para que el paciente recupere su visión normal, exacta, a que antes de la enfermedad. Pero gracias a unas inyecciones que se llaman antiangiogénicas, que se dan en el ojo, que son intravítreas, puede recuperar parte de su visión. Usted está hablando de inyecciones en el ojo y lo está diciendo muy naturalmente, y en cambio yo que estoy de este lado, me erizo. A todos los que le decimos eso, todos los pacientes, le pasa lo que a usted. Pero es una inyección que se da con anestesia, con anestesia de gotas, ¿no? Sí. Se anestesia el ojo nada más. En sala de operaciones, porque hay que tomar todos los recaudos como si usted fuera a hacer una cirugía a ojo abierto. Es muy poca cantidad lo que se inyecta y la aguja que entra al ojo es una aguja muy fina, prácticamente será como un cabello, un poquito más, y no se siente lo que usted está pensando. Se inicia con un tratamiento de carga de una inyección por mes los 3 primeros meses. Hay que hacer exámenes paraclínicos, ¿no? Y generalmente el examen que nos deja ver bien esto claramente es la tomografía de coherencia óptica, que se llama OCT, que en este momento
es uno de los exámenes que más se mandan. También les tengo que hacer hincapié que estos tratamientos no es 3 inyecciones y se acabó. Usted lo diagnostica con el OCT, le toma la visión al paciente, después de las 3 inyecciones ve si funcionó o no funcionó, tomándole la visión seriadamente y con el OCT al final. Y a veces hay que mantener un tratamiento, digamos, de mantenimiento. Y cada paciente tiene un mantenimiento diferente. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Somos Activanet, una empresa creada para servirte. Creamos tu página web autoadministrable. Somos Activanet, 092-109-840. Fomentando la prevención de enfermedades, les dejamos los siguientes consejos. Es muy importante que las mujeres de nuestro país sepan que en todos los prestadores de salud, tanto privados como públicos, existen servicios de salud sexual y reproductiva en los cuales pueden consultar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y asimismo sobre todos los métodos anticonceptivos que existen en nuestro país. La idea es que puedan consultar, puedan asesorarse con el ginecólogo y poder lograr una anticoncepción adecuada y eficiente. Presenta este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. Si usted está sintiendo que aquellas cosas que antes le interesaban, le daban placer, han dejado de producirle placer o de interesarle, que está más centrado en aislarse, que está con una gran tendencia a permanecer en la cama, que ha perdido el apetito, que se ha dañado la calidad de su sueño, que le interesa menos interactuar con sus seres queridos, presta atención porque podría encontrarse frente a síntomas de depresión y en ese caso lo mejor es consultar con algún integrante de algún equipo de salud en la atención primaria y también esté atento a que si esto usted lo ve en algún integrante de su familia o en caso de ser joven, usted nota irritabilidad, cambios del estado de ánimo, enojo, bueno, podría encontrarse frente a un estado de depresión y también recomendamos consultar con algún integrante del equipo de salud. Recibimos a la señora Claudia Souto, presidente de ASI Uruguay, para que nos informe sobre el proyecto de ley presentado en el Parlamento sobre fibromialgia y enfermedades de sensibilidad central y que nos cuente en qué instancia está el mismo. El proyecto se presentó, entró en Comisión de Salud de Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, lo ingresó el diputado Abdala. Nosotros fuimos convocados después que el proyecto ingresó en Comisión de Salud para aportar el punto de vista del paciente. Nosotras como asociación de pacientes formamos parte del plenario y bueno, pretendíamos poder estudiar cuál era la propuesta del diputado y aportar nuestro punto de vista. Nosotros entendíamos que el proyecto es súper bien intencionado, está muy completo, muy bien redactado, pero le hacían falta algunos puntos que teníamos que poder desarrollar y poder proponer. El más importante era el considerar a la persona con fibromialgia como no una persona con una discapacidad 100% siempre, sino como una persona con una discapacidad que le habilita a trabajar en la medida de sus posibilidades. Entonces, no pedir por defecto una jubilación por incapacidad, sino evaluar el grado de discapacidad que la persona tiene por esta enfermedad y de acuerdo a eso darle una protección para que pueda continuar trabajando. Claro, que se tenga en consideración que esa persona de repente está todo el mes bárbaro y de repente hay un día o en el transcurso de unas horas que le vino un empuje referente a la enfermedad y que bueno, que ese empuje la invalida y que de repente al otro día está bárbara. Exacto, sí, de repente un día, de repente 2, 3, pero no es todos los días y no es para todas las tareas. O sea, hay tareas que se pueden desarrollar perfectamente, hay tareas que de repente se pueden desarrollar, pero no en forma repetitiva. De repente una persona, te voy a poner un ejemplo cualquiera, está en una recepción atendiendo un teléfono. Bueno, de repente esa persona tendría que variar la postura, quizás no estar 6 u 8 horas sentada, poder estar un rato parada, poder cambiar durante algún momento de su jornada de tarea o reducir un poco el horario de trabajo. O sea, nosotros lo que pedimos es
que se evalúe, que el organismo competente, que es el BPS y el Ministerio de Salud Pública, evalúen el grado de discapacidad que tiene la persona, que se ampare en la ley de personas con discapacidad, o sea, que se le permita continuar trabajando dentro de lo que esa persona puede y que se le respete el puesto de trabajo en caso de que esta persona necesite una licencia, o sea, que no se la despida porque se tiene que certificar. Y por otro lado, que se reconozca la enfermedad sí como discapacitante, para que si la persona tiene un empuje y necesita certificarse, pueda. Y cuando vuelva a su trabajo, pueda seguir trabajando normalmente. Claudia, ¿y qué respuesta han tenido en cuanto a este planteo? ¿En qué instancia están ahora? Mira, estamos recorriendo despachos de diputados y comisiones. Estuvimos en Comisión de Salud, estuvimos en Comisión de Asuntos Laborales, de Derecho Laboral, estuvimos en Comisión de Seguridad Social y ahora próximamente vamos a estar en Comisión de Equidad y Género. En todas las comisiones fuimos súper bien recibidas. Pero te diría, bueno, Comisión de Salud por supuesto que es donde está el proyecto, pero te diría que la Comisión de Derecho del Trabajo a nosotros nos abrió un nuevo panorama. ¿Por qué? Si bien la fibromialgia no es una enfermedad exclusivamente femenina, estamos hablando de que 9 de cada 10 pacientes somos mujeres. Nos decía el presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo que la mujer hoy es el motor laboral del país. O sea, que somos las mujeres el motor laboral del país. Y si las cifras que se estiman en el mundo de pacientes con fibromialgia, hablamos de un 3% de la población mundial, fueran reales en Uruguay, estamos hablando de 100.000, capaz 100.000 personas que padecen este problema y que están desamparadas legalmente. Entonces, no estamos pidiendo 100.000 jubilaciones, eso es lo que ellos valoraron especialmente. Estamos pidiendo la protección para 100.000 personas que quieren trabajar, que algunas de esas personas van a precisar jubilarse, sin duda que sí, porque hay problemas extremos, pero no todas. Entonces, eso fue lo que les resultó más interesante del pedido, ¿no? Que la demanda no era una demanda pasiva, sino que era una demanda activa. Y bueno, a partir de ese momento, bueno, el tema está sonando en el Parlamento, o sea, todos los diputados saben lo que nosotros estamos haciendo, está en boca de la mayoría de ellos, a cualquier despacho que pedimos ser recibidas, somos súper bien recibidas, nos atienden, nos dan ideas y nos dan otras puertas a donde nosotros podemos ir golpeando para que las cosas vayan llegando a buen puerto. Y algo que es fantástico es que se va a generar en el Parlamento, a través de Cámara de Diputados, un debate con la sociedad civil respecto no solamente al proyecto de ley, sino a la problemática de la fibromialgia, en el que vamos a participar pacientes, la asociación y algunos otros pacientes, van a participar las sociedades médicas, o sea, los especialistas que lideran el tratamiento de estas enfermedades, van a participar, por supuesto, los diputados y van a participar autoridades referentes, por ejemplo, BPS, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo. No es un dato menor, es súper importante y vamos a poder exponer lo que está sucediendo con las pacientes en este momento, para las que existe un vacío legal absoluto. ¿Y expectativas referente a eso? Muchas expectativas, muchas expectativas. Nosotros sabemos que el tema de la discapacidad es un gran debe en Uruguay, sobre todo en el sistema jurídico. Sabemos que existe una ley, pero que esa ley está a años luz de que se cumpla, al menos en lo que uno espera, ¿no? De que se pueda llevar a la práctica, no que se cumpla. Entonces, el hecho de que la sociedad esté en conocimiento de lo que está pasando, de que sepa la problemática que tienen las pacientes, que conozcan y que sepan que estamos luchando por poder integrarnos a la sociedad plenamente, ya para nosotras es muy importante. Y esperamos que a partir de ese debate se tome más conciencia aún y, bueno, por lo menos se ponga durante esta legislatura, se someta a discusión y votación el proyecto, ¿no? Que para nosotros sería muy importante. Tenga presente que para profundizar los informes emitidos en el día de hoy, pueden visualizarnos en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Facebook Hablemos de Salud Uruguay o en nuestra edición de los viernes a las 19 horas en Canal A+B. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal.